Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches, lo que tengan. Pues aquí con un nuevo capítulo más en el canal de Minutos antes de la oscuridad. Este nuevo, eh, esta historia es independiente a las del Recolector. Esta es una historia independiente con un inicio y con un final más corto, por así decirlo. Este es el primer capítulo. Espero que lo disfruten. El título es Gloria para la Humanidad. Disfrútenlo. Comenzamos. Nunca me consideré una persona muy impresionable. Sí, a lo largo de mi vida claro que he tenido experiencias que me han sorprendido. Aún recuerdo cuando mi esposa aceptó ser mi novia. Eso fue una sorpresa para mí. Creía que diría que no. Y también recuerdo mi sorpresa cuando dijo que sí a ser mi esposa. Igualmente creí que diría que no. Pero otra vez dijo que sí. ¿Y cómo olvidar la mayor sorpresa de mi vida, cuando ella me dijo que estaba embarazada? La mayor sorpresa de mi vida, y eso que tuve esa sorpresa 2 veces. Incluso hoy, después de 18 años de esa primera sorpresa, aún puedo sonreír al recordarlo. La verdad es que no recuerdo que algo más aparte de eso me haya sorprendido en mi vida. Muchos dicen que es por mi línea de trabajo, otros porque por mi educación. Lo cierto es que solamente era así, no había mucho que de verdad me sorprendiera, no hasta ese día que cambió mi vida, y me atrevo a decir que cambió la vida de todos en el planeta Tierra, un día al cual todos dijeron que quedaría para la historia de la humanidad. Qué gran ironía, pero fue ese jueves 16 de agosto que el mundo entero vio la llegada de ellos. Siempre me consideré una persona normal, nunca intenté destacar en ningún ámbito. Siempre me consideré una persona normal, como ya dije. Siempre busqué la calma y la tranquilidad. Siempre quise desde niño una familia, esposa e hijos. Me imaginaba todos los días llegando del trabajo, mi esposa haciendo la comida y mis hijos o jugando o haciendo la tarea, viviendo en una casa normal, en un barrio normal, con una vida normal. Esa era mi idea de una vida feliz. Nunca lo compartí con nadie, más que con mis padres. Yo fui hijo único. Mi mamá era una ama de casa, la típica mujer dulce que cuida de su hogar y su familia. Siempre me cuidó y amó. Mi padre, por su parte, era un tipo reservado, un poco duro por su pasado. En su juventud, aún yo antes de nacer, fue un policía que rápidamente ascendió a detective en la gran ciudad, la selva de cemento. Nunca supe los detalles de lo que pasó con exactitud, pero en un tiroteo una noche él perdió a grandes amigos e incluso el tiroteo se extendió a lo largo de varias calles, llevándose a varios inocentes en el camino, incluidos mujeres y niños. Al final los buenos ganaron y detuvieron a los malos, o eso escribió un periódico. Estoy seguro que mi papá nunca lo sintió así. Aún así mi padre quedó como un héroe. Le dieron una medalla e incluso a pesar de su corta edad en la fuerza le ofrecieron un puesto como jefe de una división de policía. Mi madre dijo que aunque mi papá sobrevivió esa noche, una parte de él murió con sus amigos, y todos esos inocentes. Él en vez de tomar el ascenso e iniciar una exitosa carrera en la policía en la gran ciudad, prefirió irse a un pueblo donde yo nací y crecí, tan pequeño que solo era él y otros 4 policías. Estando ahí nunca tuvo que volver a usar su arma. Ahí, un día me dijo que decidió conservar la paz y tranquilidad que le quedaba. Mi padre era estricto, pero nunca fue cruel. Siempre cuidó de mamá y de mí, me enseñó a cuidarme solo y también a cuidar a los demás, a no tener miedo y siempre hacer lo correcto, aunque yo mismo no quisiera hacerlo. Ahí, en ese pequeño pueblo crecí, yo con mis padres, en completa calma y tranquilidad. Faltando unas cuantas semanas para terminar la escuela, todos hablaban de la carrera que iban a estudiar o a qué universidad iban a ir. Lo cierto es que yo no sabía qué iba a hacer. Ciertamente nada me atraía. Mi madre quería que fuera un doctor o un abogado. Mi padre no tenía tantas expectativas sobre mí, solo quería que hiciera lo que a mí me haría feliz y que lo hiciera con el corazón. Unos días antes de terminar la escuela asistieron representantes de varias universidades a la escuela para atraer a los jóvenes a sus escuelas, y entre todos esos promotores de universidades bien trajeados estaban 3 sujetos, 2 hombres y una mujer. En vez de un traje traían un uniforme, el uniforme de la milicia. Ellos no eran de una universidad, estaban ahí para aquellos que quisieran unirse al ejército, ya fuera porque sus padres no podían costear una universidad o porque no les veían futuro.
como profesionistas, o inclusive para los chicos problema, que a su corta edad ya tenían problemas con la autoridad. Podían entrar al ejército como un intento de enderezar su camino. Yo no era ninguno de esos. No supe explicarlo, simplemente estando ahí, pensando en qué universidad o carrera elegir, y al verlos sentí un llamado en mis entrañas. Sabía que ese era mi camino, que yo debía hacerlo, y nada más, no tenía ningún motivo para enlistarme. Algunos pensaron que lo veía como una salida del pueblo y conocer nuevos lugares. Eso no era cierto. Yo amaba a donde vivía y no quería conocer otro sitio. También creyeron que lo hacía de alguna manera por mi padre, por su pasado, como policía para enorgullecerlo, pero tampoco era el caso. Es como si algo dentro de mí me decía que yo debía unirme al ejército. Y así fue. Ese día llené mi solicitud para unirme. Aún me faltaban unos meses para la mayoría de edad, así que mis padres debían aprobar mi decisión. De primera instancia no lo aprobaron. De hecho, mi madre, por primera vez en mi vida, me estaba gritando y viéndome con una furia, exigiendo una explicación de por qué hacía esto y por qué les hacía esto. Mi padre solo me veía callado. Le pidió a mi madre que se tranquilizara, y entonces me dijo que si estaba seguro de lo que hacía, que esto no era como en las películas, donde hay un héroe y salva el día. En la vida real era más cruel y crudo, que vería y haría cosas que podían acabarme y matarme en vida. Si no estaba completamente seguro de lo que hacía y quién era yo, terminaría acabando conmigo mismo. Yo le dije que no podía saber si de verdad estaba preparado para lo que viniera, y que no podía explicar por qué me unía al ejército, pero que ni siquiera lo sentía como algo que hacía porque quisiera, sino que sentía que era algo que yo debía hacer. Y también le dije que en toda mi vida nunca lo desobedecí ni cuestioné su autoridad, como mi padre, pero que si él y mamá no me apoyaban en mi decisión, lo aceptaría, pero de igual manera, en unos meses, cuando cumpliera la mayoría de edad, yo me enlistaría. Él solo me vio, me tomó del hombro y me dijo que él toda su vida quiso que yo fuera feliz e hiciera lo que más me apasionara, y si este era un camino difícil y jodidamente peligroso, pero que si era lo que debía hacer, entonces que lo hiciera. Él habló con mi mamá y aceptaron mi decisión. Mi madre pasó un par de días sin hablarme. Faltando una semana para mi encuartelamiento y entrenamiento, mi papá tomó unas vacaciones y pasamos toda la semana juntos. Fuimos a acampar, al cine. Era raro, yo ya no era un niño, más bien un joven de casi 18, yendo al zoológico con sus padres y a ver películas. Pero ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Recordarlo solo puede hacer que yo sonría. El día de mi partida mi madre lloró y me dijo que me amaba y que le llamara todos los días. Mi padre me dio la mano y me dijo que lo quisiera, lo hiciera por el motivo correcto y con el corazón. Me despedí de ellos y subí al autobús, y durante los próximos 18 meses me la pasé en mi entrenamiento. No fue fácil, nada fácil. Todos los días después del cuarto mes veía a mis compañeros renunciar y marcharse. Yo por mi parte, aunque estaba destruido físicamente por los largos días de entrenamiento en campo y también mentalmente por la extrema presión a la cual nos sometían los jefes e instructores, jamás pasó por mi mente renunciar. Cada vez que alguien tomaba la decisión de irse, los instructores aplaudían y se ponían felices. Decían que estaban felices de que se dieran por vencidos, porque si se rendían aquí, también lo harían en el campo de batalla. Muchas veces estuve agotado, el entrenamiento, a los últimos 8 meses era inhumano, más de 12 horas de actividad y menos de 4 horas de sueño, y una sola comida al día. Pero algo dentro de mí me impulsaba a seguir, a no rendirme. En esa época conocí a William, el que sería mi mejor amigo, en toda la vida, el hermano que nunca tuve. Él, a diferencia de mí, no estaba ahí porque sentía que debía hacerlo, sino todo lo contrario. Él sí era uno de esos tipos que antes de los 18 ya estaba metido en todo tipo de problemas, y para colmo su novia estaba embarazada de él, así que veía esto como su única oportunidad de corregir su vida y poder ofrecer cierta estabilidad a su familia y vida. Él me decía que aunque nunca planeó tener hijos, que ni siquiera le agradaban los niños, ahora solo quería ser un buen hombre para su hijo, y esperaba que algún día su hijo estuviera orgulloso de él. Como dije, los últimos 8 meses de entrenamiento nos llevaron al límite físico y mental. Nos intentaban quebrar en todos los aspectos. William y yo nunca lo hicimos. Cada vez que nos presionaban más nos esforzábamos. Yo porque sentía que era lo que debía hacer,
y recordando las palabras de mi padre de hacer todo con el corazón, y William porque decía que tenía que probar y probarse a sí mismo que no era un fracaso, y bueno, para nada, y que no dejaría que yo me luciera, solo. Al final de los 18 meses, de los 700 reclutas que iniciamos, solo 96 terminamos. El entrenamiento y el desempeño de William y mío había sido excepcional, lo suficiente para que nos recomendaran a la escuela de oficiales, que duraría otros 6 meses. Ambos aceptamos y 18 meses después estaba en casa, otra vez. Llegué sin avisar, sorprendí a mis padres y les di la noticia, no solo de que era oficialmente un miembro del ejército, sino que también me dieron un ascenso a la escuela de oficiales para ser sargento. Y aunque mis padres en un inicio no apoyaron mi decisión, ahora estaban felices por mí porque sabían que lo que hacía lo hacía con el corazón. Después de 2 semanas de permiso volví al cuartel para mi formación para ser un oficial junto con William, y 6 meses después ahí estábamos. Mis padres, la madre de William, junto con su esposa y su pequeño hijo de apenas 1 año de edad, en nuestra ceremonia de graduación, donde nos presentaban como oficiales del ejército del país. Mis padres me felicitaron, papá me dijo que estaba orgulloso de mí y mi madre me abrazó y por primera vez sentí que estaba de acuerdo con mi decisión. Conocí a la familia de William y su hijo. Con el tiempo comenzó a llamarme tío. Solo 2 meses después de esa ceremonia, donde nos decían que habíamos llegado como niños, pero ahora éramos hombres, se nos asignó al extranjero. Y así, oficialmente, estábamos de servicio. Antes de partir, mi padre habló conmigo, no como un padre le habla a su hijo diciéndole qué hacer, sino más bien como lo haría un hombre a otro hombre, diciéndome que cuando estuviera en el frente, en la acción, no sería algo lindo, ni excitante, sería lo más parecido al infierno en la tierra, y que tal vez tendría suerte de que nunca entraría en combate, pero si no era así, haría y vería cosas con las cuales tendría que vivir el resto de mis días, y algunos no lograban eso, y también que ahí, por la mala, descubriría que una guerra realmente no se trata de quién es más fuerte y poderoso, sino de quién está dispuesto a sacrificar más o todo con tal de que su oponente pierda. Esas palabras calaron hondo en mi ser, y por primera vez desde que me enlisté, me pregunté cómo sería fuera de los campos de entrenamiento, cómo sería estar detrás del fusil y también de frente de él. Pero no era tiempo para temer ni para dudar. Aunque William me decía que estaba emocionado, extasiado por estar en el frente, y aunque había una probabilidad muy alta de que nunca viéramos acción, él ya quería estar allá, como un soldado, listo para la guerra. Yo no, y era raro, no estaba eufórico, emocionado, tampoco asustado o preocupado, más bien iba con calma y tranquilidad. Y aunque nunca había estado en esta situación o en alguna parecida, estaba tranquilo, como si yo hubiera hecho esto cientos de veces. Así que 2 semanas después, ahí estaba, pisando suelo extranjero, en una tierra que no conocía, que no hablaba su lengua, ni conocía sus costumbres, ni su gente, y con poco más de 20 años de vida, ahí estaba, como sargento primero, y segundo al mando de un pelotón de 26 soldados, y William también como sargento, pero en otro pelotón. Éramos los novatos, incluso éramos mal vistos en los dormitorios y en las cafeterías. Durante la comida, si bien llegábamos en una compañía de 200 hombres, éramos los únicos con el rango de sargento, lo cual nos ponía al frente de muchos que ya llevaban tiempo ahí, con más experiencia que nosotros. Un sábado por la mañana se me informó que mi pelotón tendría que hacer un patrullaje en una zona a unos 36 kilómetros de ahí. No por nada especial, se creía que había movimiento hostil y querían que solo rectificáramos la zona. Después de casi un mes ahí, estaba feliz de por fin poder salir. El camino fue tranquilo. Unos soldados iban nerviosos, otros esperando ver un poco de acción, y yo solo iba disfrutando del paisaje. Tenía en mente todas las tácticas de combate que nos habían enseñado, tanto en el entrenamiento como en la escuela de oficiales, de alguna manera creyendo que todo sería como en los entrenamientos. Al llegar a la zona no estaba todo tranquilo. Era una antigua fábrica, bastante grande. Solía usarse antiguamente como punto de intercambio de cosas del mercado negro, pero según los informes, hacía más de 3 años que no había movimiento cerca de ahí. El teniente y líder del pelotón nos ordenó dar un rondín y verificar que todo estaba en orden, y luego marcharnos. Solo 2 minutos después de dar esa orden, fue alcanzado por un proyectil antimateria, llevándose su vida y la mitad de su ser de este mundo. Al instante comenzaron los disparos. Era una emboscada. Cientos de disparos en nuestra dirección. Lo que pretendía ser una patrulla rápida de rutina se había vuelto un campo de batalla.
no de entrenamiento, uno real, con personas reales muriendo, realmente rápido. Algunos de mis compañeros se apresuraron a pedirme órdenes, ya que sin el teniente en la línea de mando, ahora yo estaba al mando. Rápidamente informé a la base de nuestra situación. No había ni helicópteros ni aviones de combate disponibles, sobre todo porque estábamos en una frontera y la intervención aérea sin aviso causaría un conflicto mayor. Los equipos de carretera estaban cuando menos a 40 minutos. Se nos ordenó que contuviéramos el ataque, pero también se nos dijo que si lo veíamos necesario aplicáramos la retirada, que era mi decisión según la situación. Muchos gritaban mientras nos disparaban y buscábamos refugio. Muchos decían de retirarnos en los vehículos que no habían sido destruidos. Tal vez lo hubiéramos logrado si usábamos los vehículos, no lo sé. Lo que sé es que en ese momento para mí todo lo, todo lo había vivido, todo lo que creía, todo lo que yo era había acabado y empezaba la guerra para mí. Negué la retirada y rápidamente di órdenes de combate, algunos todavía insistiendo en marcharnos, a los cuales rápidamente callé y dije que para esto estábamos aquí, para la guerra. Y así comenzamos el enfrentamiento, y después de 30 minutos de combate extremo, lo que eran disparos y explosiones, gritos y llantos, ahora era silencio y calma. Los contuvimos. Un pelotón de 26 hombres al mando de un novato lo habían logrado. Después de 30 minutos de combate, llanto y lágrimas, habíamos terminado. De los 26, había ahora 19. 7 de los nuestros cayeron, pero todos los que nos atacaron cayeron. Aunque yo era el único novato, todos, o más bien ninguno, había entrado antes en combate. Muchos al terminar estaban en shock, otros llorando, otros con esa tan característica mirada a la nada. Un soldado se me acercó y preguntándome que por qué estaba tan tranquilo, que por qué no solo nos retirábamos cuando tuvimos la oportunidad. Yo solo pude responder que nuestro trabajo es acabar con el enemigo, no correr de él. El soldado me dijo que era un loco, y que la única razón por la que no me rompía la cara en ese momento no era por miedo a una corte marcial de golpear a un superior, sino era porque en todo momento del combate me mantuve al frente del pelotón, y era quien más bajas hizo. Me dijo que disfrutara mi victoria y que felicidades, era el soldado perfecto, y que ojalá nunca tuviera que estar nuevamente en mi pelotón o a mi mando, que era un maldito loco. Lo dejé pasar, el soldado no era un mal sujeto, solo estaba afectado por el combate y por la pérdida de uno de sus amigos. Y no es que yo fuera apático o indolente hacia el soldado, es que este era el trabajo y alguien debía hacerlo, y ese alguien éramos nosotros. Poco después de terminar el combate llegaron los refuerzos junto con William. Él solo me dijo que cómo estaba. Yo le dije que estaba bien, y no es que estuviera haciéndome el fuerte o algo así, era solo que realmente estaba bien. Sí, tenía un poco de adrenalina y estaba cansado, pero hice lo que debía, ni más ni menos. Lamentaba la pérdida de mis compañeros, pero ellos conocían el riesgo, igual que yo, y estaban dispuestos a todo, igual que yo. En las investigaciones se me descubrió que en realidad no era una emboscada, era una compra ilegal de armamento. Posiblemente se pusieron nerviosos cuando llegamos y creyeron que podrían exterminarnos fácilmente, o que nos asustarían y terminaríamos marchándonos. Fuese cual fuese el caso, salió mal para ellos. Al día siguiente me citaron para dar mi informe con mis superiores. Después de darlo me preguntaron que por qué no ordené la retirada, que un pelotón sin experiencia en combate al mando de un novato. Bueno, si nos retirábamos nadie nos culparía, es más, era lo que se esperaba que se hiciera. Yo solo respondí que hice mi trabajo, y mi trabajo era enfrentar al enemigo, no huir de él. Otro superior me preguntó de los caídos de mi pelotón y lo que sus familias sentirían. Yo solo pude responder que no podía imaginarlo el dolor de las familias de mis compañeros caídos, pero me aseguré que las familias de todos los que nos atacaron también sintieran ese dolor. Los tres superiores me vieron en silencio. Me dijeron que aunque resultó en el deceso de 7 de los nuestros, detuvimos y confiscamos el armamento, por lo cual se consideraba un éxito, y que los testimonios de mi pelotón decían que si siempre me mantuve tranquilo y sereno, como si yo hubiera hecho esto cientos de veces. La mayoría de los soldados coincidieron en que se sentían seguros bajo mi mando y al mismo tiempo aterrados de mí. Ese bautizo de fuego, por llamarlo de alguna manera, en mi vida no hizo otra cosa que impulsar mi carrera militar. Me ascendieron como teniente y solicité a William como sargento en mi unidad, y así comenzó mi verdadera carrera militar.
Constantemente, o más bien como si mi pelotón estuviera maldito, o tal vez era yo, no importaba el lugar donde fuéramos, siempre encontrábamos combate. Con el pasar de las misión de los soldados muchas veces veían como una desgracia ser asignados a mi pelotón, por el constante combate en el cual nos encontrábamos continuamente. Con el pasar del tiempo mi pelotón se conformó por aquellos que deseaban estar en él con la intención de pelear constantemente. De hecho, había un dicho en mi unidad que antes de entrar en territorio hostil siempre les decía a mis hombres que no se retiraran a menos que yo lo ordenara, y yo nunca ordeno la retirada. Y así pasaron semanas, meses, años. William nunca se apartó de mi lado, a pesar de que en más de una ocasión se le ofreció comandar su propia compañía militar. Nunca aceptó y continuó bajo mis órdenes. Yo decía que él era mi amuleto de la suerte. Con el tiempo pasé a comandar junto con William un equipo de fuerzas especiales. Ya no eran niños inspirados por mis historias que querían probar la guerra, ya eran hombres curtidos en el combate, básicamente psicópatas adictos a la guerra. Algunos con más tiempo en la milicia que yo, pero aún así me respetaban y nunca cuestionaban mi liderazgo. Claro, a este punto de mi carrera ya conocían de mí, ya no era el novato que peleó en una fábrica abandonada, ya sabían de mi nombre, no el que me pusieron mis padres, sino cómo me conocían en el campo de batalla, tanto por aliados como por enemigos. El apodo que me colocaron fue Masacre. Cuando estuve al frente del equipo de operaciones especiales operé en 17 países distintos y 4 continentes. Cuando me llamaban a mí y a mi equipo era por una cosa. Nosotros no investigábamos, no rescatábamos ni extraíamos a nadie. Nosotros solo destruíamos nuestro objetivo. Siempre el mismo. Algunos me decían que creían que yo estaba bendecido o estaba maldito, porque sin importar los muertos, ya sea del enemigo o de los míos, yo siempre salía ileso. A la par de mi trabajo traté de llevar una vida normal. Siempre dejé los problemas del ejército en el ejército. Mis padres con el pasar de los años dejaron de tener miedo de que un día no volviera. Sabían que era bueno, muy bueno en lo que hacía. Mi padre, por sus contactos en la policía, sabía de algunas de mis campañas militares. Pero claro, era algo que preferíamos dejar de lado, en la casa, disfrutar el tiempo que pasábamos juntos. También conocí a una chica, una linda mujercita, en el supermercado. Ella trabajaba ahí de cajera, y desde que la vi por primera vez, siempre buscaba un pretexto para ir a verla, al súper, hasta que un día ella me dijo que cuándo le iba a invitar a salir. Yo tal vez por los nervios, los cuales la guerra no podía romper, pero ella sí, y en vez de invitarla a salir le dije que fuera mi novia. Increíblemente ella aceptó. Debo admitir que ella fue mi única novia en toda mi vida, y nunca necesité más que a ella en mi vida. Aunque al principio le costó aceptar la idea de estar con un militar, lo aceptó, y el siguiente año nos casamos, y posterior a ese año nació nuestro primer hijo. No había cosa que me hiciera más feliz, y 2 años después ahí estaba mi dulce princesa, mi segunda hija, era el hombre más feliz del mundo. Aún recuerdo cuando se lo conté a William, que al platicárselo él solo me preguntó que si era tan feliz, ¿por qué seguía regresando a ese maldito infierno de la guerra? A este punto ya habían pasado 10 años de que nos enlistamos en el ejército. Mi hijo mayor ya tenía 3 años y el de William 10. Sí, éramos leyendas. Todos en la base se sentían invencibles a tu lado, y los enemigos saben de ti y te temen, me decía William. Pero ¿estás seguro de que si nuestras esposas e hijos supieran qué tipo de leyendas somos, lo que hacemos, nos seguirían viendo igual? ¿Estás seguro de que no nos tendrían miedo? ¿Crees que nuestra gloria vale eso? Me decía él. Yo le respondí que yo no lo hacía por la gloria, ni ser una leyenda, lo hacía porque alguien tenía que hacerlo, y si no había nadie más, yo lo haría. Lo sé, me dijo William, y es por eso que sigo contigo. Y así continuaron los años. William nunca me abandonó, aunque notaba cómo la guerra hacía estragos en él y en su familia, también en la mía. Con el tiempo noté que aunque yo estaba seguro de que no me pasaría nada, no podía transmitir esa seguridad a mis hijos, y tan pronto mis hijos comprendieron el concepto de la muerte, claramente eso los afectó demasiado. Un día mi padre habló conmigo y me dijo que él nunca estuvo de acuerdo con mi decisión de unirme al ejército, y que no malinterpretara sus palabras, estaba orgulloso de mí, de lo que me había convertido. En la comandancia todos habían dejado de respetarlo por ser un veterano de la policía de la ciudad y ahora lo respetaban por ser el padre de una leyenda del ejército, que le inventaban tragos solo por ser mi padre, y que las historias de cuando soldado salvé sus vidas, pero también escuchó de cómo me llamaban, de que yo era Masacre, que los hombres que comandaba eran perfectos psicópatas dementes. Por si, pero si eso eran ellos,
qué era lo que yo era, para que me obedecieran y murieran por mis órdenes. Me dijo que cuando él era más joven, recién ingresado a la fuerza de policía, alguien le dijo que aquellos que cazan a los monstruos tengan cuidado de no convertirse en uno de ellos, y que el quitar una vida a alguien era como beber un buen whisky. Habrá quien no tolere el sabor y jamás en su vida lo vuelva a hacer. Estarán otros que por el contrario se vuelven unos alcohólicos y no pueden parar de beber. Y finalmente están los que se toman con calma todo y que beben solo cuando deben beber. Y que ya no estaba seguro de quién era yo, si era un bebedor responsable que hace lo que debe o alguien que bebe con la muerte. Yo le dije a mi padre que yo nunca quise que la guerra y mi trabajo afectaran a mi familia, que yo jamás lastimaría a un inocente, que prefería quitarme la vida antes que lastimar a alguien deliberadamente. Lo sé, hijo, yo lo sé, y tú lo sabes, pero tus hijos lo saben, tu esposa, tu madre lo saben. Dices que quieres a William como un hermano, y él te quiere a ti como uno, pero ¿ya lo viste? Realmente, su mirada perdida y vacía en la nada. Él ha muerto más de una vez en el campo de batalla. ¿Cuántos años ya tienen tus hijos y cuántos has pasado con ellos? ¿Y cuántos peleando en una guerra que ya nada tiene que ver contigo? Tú y tu madre y yo hace años que dejo de preocuparnos que no regresaras. Y ahora nos preocupa que quién es el que regresa o qué es lo que regresa. ¿Y tu esposa? ¿Sabes el peso que debe cargar criando a esos niños, sola rogándole a Dios todos los días por tu bienestar, mientras que tú vuelves a un infierno por tu voluntad? Hijo, el día que yo decidí mudarme a este pueblo fue cuando volví a casa después de ese tiroteo. Era más joven de lo que eres tú ahora. Tu madre al abrir la puerta me abofeteó y luego me abrazó llorando. Estaba embarazada de ti y no pudo dormir toda la noche. Y en la mañana creyó que quien tocaban a la puerta eran algunos de mis compañeros para decirle que estaba muerto. Y luego fui yo quien tuvo que tocar a las puertas de todas las viudas de mis compañeros para darles noticia. No podía permitir que eso me siguiera a casa, que atrapara a tu madre y a ti. Amaba lo que hacía. Creía que podía cambiar el mundo, pero no era así. Mi mundo era tu madre y tú. Eran lo único que perdería si no salía a tiempo de eso. Hijo, sé que te han ofrecido más de una vez dejar el trabajo de campo. Te han ofrecido un escritorio o un trabajo como instructor. Tu experiencia militar podría ayudar de muchas formas, aparte de ti en el campo de batalla. Han pasado más de 30 años que yo dejé las calles como policía, y el crimen no ha disminuido ni ha aumentado un poco. Igual tú, la guerra estaba desde antes de que tú nacieras, y si tú la dejas, nada cambiará. En el mundo, ni para bien ni para mal. Parece que la guerra ha afectado a todos los que te importan, menos a ti. Una parte de mí, de lo que me dijo mi padre, sentía que tenía razón, pero otra parte de mí sentía que este era mi camino, y que yo era un guerrero. ¿De qué servía yo tras un escritorio, autorizando presupuestos y haciendo trabajos de oficina? Ese no era mi lugar. Pero por otro lado, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis amigos. Sí, mi papá tenía razón y aún estaba a tiempo de salvarlos. Tal vez de mí mismo. A la mañana siguiente partí junto con William nuevamente al frente, en una misión que nos esperaba, y por fin noté que William lo que mi padre me dijo. Él era muy bueno en lo que hacía, tanto como yo, pero estaba destrozado. Cada vez lloraba más cuando se despedía de su familia, y podía ver cómo me miraba su esposa. Ella me odiaba, y no la culpaba. William habría aceptado un puesto administrativo hace mucho, para estar con su familia, pero seguía volviendo al frente por mí. No sabía que él pararía una bala por mí si era necesario. Yo creía que daría su vida por mí, pero no notaba que ya estaba haciéndolo. Cuando volvimos al frente ya teníamos una misión que efectuar, y al llevarla a cabo la terminamos con éxito como siempre, y como siempre hubo heridos y bajas, pero esta ocasión, al terminar el enfrentamiento, yo estaba herido en mi hombro, una bala me alcanzó, nada grave, pensaba. Al buscar a William, lo vi sentado y me dijo que estaba bien, que solo tenía que recuperar el aliento. Entonces vi su hemorragia en su abdomen, la explosión de una granada lo había alcanzado. Estaba muy mal en ese momento. Entendí las palabras de mi padre, mi mejor amigo de toda la vida, mi hermano, estaba ahí, muriendo por mi culpa, y yo no podía hacer nada. Fue trasladado de emergencia al cuartel, y estuve en cirugía 14 horas. Después de ella no había garantía de que lo lograría. Le pedí a Dios que no muriera, que tomara mi vida en su lugar,
pero entonces entendí que no me quitaba la vida a mí, sino a mis hijos, a mi esposa y padres. Había comprendido lo que mi padre me intentaba decir. Pasé los próximos 3 días en el hospital con William, rogando y suplicando porque él despertara, y cuando lo hizo no pude decir otra cosa que gracias. Y solo le dije, eso es todo, soldado. Terminó la misión, siéntete orgulloso, volvamos a casa. Él solo sonrió y dijo, copiado, teniente, a la orden. Y así fue. Cuando él salió del hospital pedimos que se nos retirara del activo y se nos transfiriera a un puesto administrativo. Cuando expliqué mis motivos a mis superiores, ellos dijeron que con todas mis medallas y reconocimientos, si alguien lo merecía volver a casa, era yo. Y William. Volvimos a casa como héroes. William encontró su lugar en el hospital militar como miembro de apoyo y ayuda a soldados en recuperación. Y yo se me permitió estar como instructor de nuevos reclutas. Y la mejor parte es los dos trabajábamos ahora a no más de 30 minutos de nuestros hogares. Sin darme cuenta estaba viviendo mi sueño de niño, tener una familia, mi esposa, cuidando del hogar, ver a mi familia todos los días después del trabajo, cenar en casa y pasar tiempo con mis hijos. Y con el tiempo William, mi mejor amigo, nuevamente estaba ahí, sonriendo, nuevamente feliz, con la vida, sin muertes, sin disparos, sin guerra. Y así pasaron muchos años, solo calma. Pero como la calma antes de la tormenta, yo creía que la guerra ya había terminado para mí y William, pero la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La única guerra que, por decirlo de una manera, parecía una guerra justa, una guerra por la supervivencia de la humanidad. Y así, un día normal y tranquilo, un jueves poco después del mediodía, todos miraron al cielo con miedo, con curiosidad, incluso algunos con esperanza. Alrededor de 48 de lo que parecían ser esferas o minisoles se asomaron en nuestra galaxia, y luego en nuestra órbita lunar, y finalmente en nuestros cielos. Ellos habían llegado a nuestro planeta, y entonces mi celular sonó, y una llamada que nunca creí que tendría que volver a tomar, pasó. Tenía que presentarme al servicio activo, de inmediato, porque otra vez la guerra estaba en la puerta, pero esta vez de todo el mundo. Muy bien chicos, si llegaron hasta este punto, como siempre, no me queda más que darles las gracias. Espero les esté gustando esta nueva historia, Gloria para la Humanidad, así es como la estoy titulando. Cualquier comentario, sugerencia, ya saben, en la caja de comentarios. Este es el primer capítulo, pronto habrá más, espero les esté gustando. Suscríbanse, denle like y también tenemos página de Facebook, se llama igual, Minutos antes de la oscuridad. Suscríbanse, gracias.